Bienvenido a el canal donde cada historia susurra desde las sombras. Aquí el miedo no se muestra, se cuenta. Nunca creí que una leyenda urbana fuera cierta, hasta que me convertí en una de ellas. Todo comenzó con un plan estúpido de adolescentes, como empiezan casi todas las tragedias: pasar la noche en una casa abandonada a las afueras de San Jacinto. Una mansión antigua, sepultada entre árboles torcidos, hiedra y maleza. Nos dijeron que estaba maldita, que un taxidermista solitario, apodado El Cuervo, vivió allí décadas atrás, que disecaba animales primero, luego personas, y que después de morir, nunca se fue. Pero yo no creía en esas cosas, solo quería demostrar que era mentira. Éramos 4, Daniel, Lina, Mateo y yo. Éramos amigos. Bueno, éramos. La primera impresión de la casa fue brutal. No por lo que se veía, sino por lo que se sentía. El aire estaba cargado de polvo y podredumbre, sí, pero también de otra cosa. Algo invisible, como si la casa respirara, como si nos estuviera oliendo. Las paredes estaban cubiertas de moho, las ventanas rotas y selladas con tablas. Y en cada rincón, cuervos disecados, decenas, tal vez cientos. Algunos en repisas, otros colgados del techo y varios clavados en las paredes con alfileres oxidados. Tenían los ojos abiertos, pero no eran ojos de cristal. Eran reales. Y juro por todo lo que quieras que nos estaban mirando. Lina fue la primera en sentir que algo andaba mal. Se detuvo frente a un retrato polvoriento del taxidermista, un hombre delgado, con túnica negra y una expresión vacía. Pero no era eso. Lo perturbador era que parecía mirarme solo a mí. «No deberíamos estar aquí», murmuró Lina. «Siento algo, como si esta casa nos recordara». No entendí lo que quiso decir, pero ahora lo entiendo perfectamente. Exploramos la planta baja. En una sala al fondo encontramos un diario. Las páginas estaban húmedas, amarillentas, pero aún legibles. Las aves entienden la eternidad. Sus ojos nunca parpadean. La carne se pudre, el alma se conserva. Mateo soltó una carcajada. Siempre se reía de todo. Hacía bromas incluso cuando no debía. Hasta que desapareció. Literalmente, desapareció. Solo escuchamos un crujido. Su linterna rodando por el suelo. Y luego, nada. Gritamos su nombre, buscamos por todas partes, nada. Solo ese maldito sonido. Aleteos. Como si 1000 alas invisibles se agitaran a nuestro alrededor. Y entonces, la puerta principal se cerró sola, con un estruendo seco, como un portazo del infierno. Nos habíamos quedado atrapados. Daniel intentaba mantener la calma, pero Lina se estaba quebrando. Decía que cada vez que se quedaba sola, sentía que algo la tocaba, que le susurraban. Yo no le dije que sentía lo mismo. Que cada vez que pasaba frente a un espejo, mi reflejo tardaba un segundo más que yo, como si no quisiera irse. Como si tuviera conciencia propia. Esa noche, el tiempo dejó de existir. No sabíamos si era medianoche o si ya estaba amaneciendo.
Solo sabíamos una cosa: la casa no nos quería juntos. Nos quería uno por uno. Y lo logró. A Lina la escuché gritar desde el sótano. Corrí, bajé, la llamé, pero no había nadie, solo una caja oxidada en una esquina y un cuervo disecado, aún goteando sangre. No quise mirarlo más de la cuenta, pero juro que tenía los ojos de ella. Daniel fue el último en caer. Lo vi desde el pasillo del segundo piso. Estaba frente a un enorme espejo en el ático. Su reflejo empezó a moverse por sí solo. Primero sonrió, luego abrió la boca y gritó sin sonido. Y entonces algo salió del espejo. Una figura oscura, deforme. Lo arrastró hacia el cristal y desapareció con él. Yo me quedé sola. Aunque decir sola sería mentir, porque él estaba ahí. Lo vi al pie de las escaleras. Alto, muy alto. Envuelto en sombras, como si no absorbiera luz. Llevaba una máscara con pico de cuervo, larga, antigua. Sus ojos brillaban como brasas. No dijo nada, solo levantó un espejo frente a mí. Y ahí estaba yo. Pero no era yo. Mi reflejo tenía plumas saliéndole del cuello, las manos convertidas en garras, los ojos vacíos, y sonreía. Fue entonces que lo recordé. No era la primera vez que pisaba esa casa. Yo había vivido allí, de niña. Mi madre trabajaba como ama de casa. Yo jugaba en los pasillos. Y una noche la vi. Vi cómo él se llevaba a una mujer al sótano. Vi cómo la convertía en parte de su colección. Y vi cómo me dejó vivir. Porque vio en mí algo de él. No recuerdo cómo salí de esa casa, o si en verdad salí. A veces creo que estoy afuera, pero cuando me miro al espejo, esa otra versión de mí sigue ahí, esperando, susurrando, invitándome a regresar. ¿Y tú? Tú que estás escuchando esta historia, tú ahora también formas parte de ella. Porque así es como empieza la historia del cuervo. Otra vez. Y otra. Y otra más. Hasta que la casa te elige. Pensé que ahí terminaba todo, pero me equivoqué. Las paredes comenzaron a crujir, no como madera vieja, sino como si algo vivo se estirara dentro de ellas. El retrato del taxidermista, el que Lina había mirado con miedo, se desprendió de la pared y cayó al suelo. El vidrio se rompió, y en el marco vacío vi movimiento. No era una pintura, era un hueco. Un pasillo oculto. No quería entrar, pero la casa quería que lo hiciera. Las luces, o lo que quedaba de ellas, parpadearon. El aire se volvió espeso, y detrás de mí escuché pasos. No de una sola persona, eran varios, lentos, coordinados. Me giré y ahí estaban. Daniel, Lina, Mateo, pero no como antes. Sus cuerpos eran rígidos, sus ojos dos esferas negras, brillando como obsidianas, y en la comisura de sus bocas, plumas.
No hablaban, solo me miraban y levantaban las manos, señalando el pasillo oscuro. Avancé temblando. Cada paso me hundía más en un silencio antinatural. Ni el viento, ni insectos, ni mi respiración parecían existir ahí dentro. Las paredes estrechas estaban cubiertas de espejos pequeños, torcidos. Cada uno me mostraba diferente. En uno tenía la máscara del cuervo, en otro estaba muerta, en otro colgaba en una jaula. Llegué a una sala circular. En el centro, un reloj de péndulo viejo, cubierto de polvo. Pero el péndulo no era de metal. Era un cráneo humano suspendido de una cadena, oscilando lentamente. En la base del reloj, una frase grabada: «Ya eres parte de la colección». El sonido de alas llenó la sala. No eran pocas. Era como si 1.000.000 de cuervos girara alrededor de mí, pero no veía ninguno, solo sombras moviéndose por las paredes. Y entonces lo sentí. Una mano fría, no, una garra rozando mi cuello. Me di la vuelta, el cuervo estaba ahí, más alto que antes. Sus ojos rojos quemaban en la oscuridad. Me entregó un espejo oval, antiguo, con un marco de hueso. Lo levanté sin querer mirarlo, pero lo hice, y me vi, pero no como soy. Tenía alas negras saliendo de mi espalda, los dedos convertidos en garras afiladas, y el pico largo de cuervo, y mi reflejo sonrió. No una sonrisa normal, una sonrisa de aceptación. La sala comenzó a girar. Las paredes se estiraban como si fueran de carne. Los espejos se rompían solos, pero en lugar de caer, sus pedazos flotaban a mi alrededor, mostrando todas mis versiones posibles. El cuervo me tomó del brazo. Sus garras se hundieron en mi piel, pero no dolió. Me guió hacia el reloj. El cráneo péndulo dejó de moverse. El tic-tac se detuvo. En ese instante, entendí. No había escapatoria. No hay salida de la mansión del cuervo. No se entra en ella. Ella entra en ti. Y mientras mi reflejo se funcionaba con mi cuerpo, lo último que escuché fue su voz grave y hueca, resonando en cada rincón. Bienvenida a casa. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete. Déjanos también tu comentario para saber qué te gustó.